video de hoy te dejaré algunos casos misteriosos que se encuentran en México. Recuerda darle manita arriba, compartirlo y suscribirte. También nos puedes agregar a tus redes sociales como Facebook e Instagram como Analizando el Terror. Por mi parte sería todo y te dejo con el video de hoy. El accidente de cobalto 60. En 1984, México vivió contaminación radiactiva por cobalto 60, con el que se fabricó material de construcción. Ocurrió el mayor accidente nuclear del continente americano. La tragedia, conocida como el incidente de cobalto 60 en Ciudad Juárez, tuvo su origen en una bodega del hospital privado Centro Médico de Especialidades. En 1977, y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital privado compraron una máquina de radioterapia equipada con una bomba de cobalto 60 por $16,000. El cobalto 60 es un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma utilizada para tratar a pacientes con cáncer. Por falta de personal, la máquina fue abandonada en un almacén durante 6 años, hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital, y su amigo Ricardo Hernández decidieron venderla como chatarra. Los dos hombres desmontaron el armazón metálico de unos 100 kilos y perforaron el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radiactivo. Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a una camioneta y la llevaron hasta el Yunque Phoenix, un depósito de chatarra donde les pagaron aproximadamente unos 1,500 pesos. En el camino al deshuesadero, la camioneta fue derramando el material radiactivo por toda la ciudad. El cobalto 60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yunque Phoenix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona, entre ellas Aceros de Chihuahua S.A. y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el material radiactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios. Todo este material, unas 6,000 toneladas, se distribuyó a más de la mitad de estados del país y se exportó a Estados Unidos. Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba en algunas partes casi 1,000 rads, la radiación equivalente a 20,000 radiografías. Las autoridades decidieron mantener en secreto el número de personas afectadas. Actualmente se desconoce cuántos tuvieron complicaciones de salud a corto y largo plazo derivados de la radiación. El caso de la leche radioactiva de Conasupo. La trágica historia silenciada de los muertos en México por Chernobyl. La explosión del reactor 4 de la central atómica de Chernobyl el 26 de abril de 1986 fue el mayor accidente nuclear de la desaparecida Unión Soviética. La nube radiactiva viajó por todo el norte de Europa hasta llegar a la República de Irlanda, el país al que México compraba leche en polvo desde los años 70. Después del accidente nuclear, la Organización Mundial de la Salud, OMS, omitió una alerta para que se suspendieran las compras de alimentos a países afectados por los restos tóxicos. Sin embargo, México adquirió de Irlanda 40,000 toneladas de leche en polvo y una cantidad importante de mantequilla, que fueron distribuidas en el país entre 1987 y 1988 por la Comisión Nacional de Subsistencias Populares, o CONASUP, un organismo gubernamental que tenía la función de hacer llegar a las clases populares alimentos básicos a precios bajos. La leche, comprada al Irish Dairy Board, llegó al puerto de Veracruz en 3 barcos. El Adventure, que llegó el 13 de junio de 1987, el Tenacious, que arribó el 17 de junio, y el Rumija, el 1 de noviembre del mismo año, que entre su cargamento también traía mantequilla. En ese tiempo la Conasupo también controlaba el mercado de leche, por lo que el polvo pudo haber sido vendido a más de 30 empresas, entre ellas varios grandes, como son Nestlé, Anderson Clayton y Kraft Food, entre otras. Esto se supo gracias a que un marinero vio de dónde provenía el empaque de los productos y se dio cuenta que era de una ciudad cerca de Chernobyl,
tomó una muestra y efectivamente se encontraron material radiactivo, pero ya era tarde. Miles de niños comenzaron a tener los síntomas de cáncer. El misterio de Selene Delgado. Existe una leyenda urbana en torno a unas cápsulas que aparecían en el Canal 5, acerca de una mujer llamada Selene Delgado López. Se dice que su nombre se escuchaba varias veces en estas cápsulas, que se supone rotaban constantemente. En realidad, nadie ha podido comprobar la identidad de esta joven, su procedencia y mucho menos su paradero. Se dice que Selene es una especie de fantasma social, nada sobrenatural, pero que efectivamente es una mujer que nunca existió. Algo así como un experimento mediático o social. Según la ficha de información que presentaba el Canal 5, Selene Delgado López desapareció en la década de los 90, un 18 de abril, en la delegación Álvaro Obregón. Su familia buscó a la joven por 8 años. Su cápsula se transmitía por lo menos una vez al día con la esperanza de que alguien reportara algún avistamiento. En algún momento se dejó de compartir esta cápsula sin ninguna explicación. Los televidentes nunca tuvieron claro si encontraron a la joven viva o muerta, o simplemente los familiares se dieron por vencidos. Ante esto surgieron varias teorías. Una de ellas explicaba que esta joven había sido reportada como extraviada desde la década de los 70, cuando este tipo de anuncios se hacía pegando fotografías en postes, y que la búsqueda 3 décadas después era una especie de broma de mal gusto. Sin embargo, esta teoría contestaba el por qué la fotografía de Selene tenía una mala calidad y resolución. Una de las explicaciones más recientes la han formulado usuarios de redes sociales, que aseguran que la fotografía de Selene Delgado resulta tan inquietante e incómoda porque no es más que una imagen creada con computadora, usando facciones comunes para crear un rostro muy común, algo que podríamos reconocer con naturalidad, y presenta el fenómeno del valle inquietante, que es la reacción negativa de los humanos ante un rostro humano que no es natural. Este misterio se reactivó en el año 2010, cuando en la víspera de la candidatura por la presidencia de Enrique Peña Nieto, una madre exigió le brindaran información acerca de su hija, quien había desaparecido 2 días antes en el Estado de México. Peña Nieto era gobernador en ese entonces. La mujer contaba con un dibujo hablado de su hija, quien era muy parecida a Selene Delgado. Pero lo más perturbador fue que su hija llevaba por nombre Selene Delgado. No se supo más del caso. Hubo quien dijo que estaba con el novio, otros más que aseguraran que fue una campaña en contra de Enrique Peña Nieto, pero una gran parte de la población se quedaron intrigados al revivir aquel nombre y aquel rostro que llevaba décadas desaparecido. Finalmente, se cree que la figura de Selene Delgado es en realidad un concepto creado para espantar a políticos o funcionarios públicos. Cabe destacar que no hay registros de la denuncia de desaparición de Selene en toda la Ciudad de México, además de que se comprobó que los datos que transmitía el Canal 5 resultaron ser falsos. No hay ningún registro de que Selene Delgado haya existido, ni ella ni sus familiares, o datos de su desaparición. Joaquín Pardavé, la leyenda del actor que fue enterrado vivo. El fallecimiento del actor Joaquín Pardavé fue noticia el 29 de julio de 1955. Sin embargo, muchos aseguran que el actor no perdió la vida, sino que fue enterrado vivo como consecuencia de sus ataques catalépticos. Pardavé sufría de catalepsia, una enfermedad que ataca al sistema nervioso de manera repentina y se caracteriza por la rigidez e inmovilidad del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad, lo cual puede hacer parecer que el enfermo hubiera pasado a mejor vida. La historia que inmortalizó al ya famoso actor cuenta que sufrió el ataque ese mismo 20 de julio. Su doctor se encontraba fuera de México y fue atendido por alguien más que desconocía su condición y determinó que ya había perdido la vida. Como la estrella que era, Pardavé tuvo su funeral y fue sepultado en el lote de actores localizado en el Panteón Jardín en la Ciudad de México. Se dice que el actor fue enterrado con su testamento en el bolsillo, por lo que procedieron a exhumar sus restos para obtenerlo, y fue ahí cuando el terror llegó a quienes participaban en la recuperación del documento.
La leyenda cuenta que se trabajó para retirar la tierra y losa sobre el ataúd de Joaquín Pardavé, el cual, al ser abierto, dejó a todos helados. El cuerpo se encontraba boca abajo, como si hubiera intentado apoyarse para abrir la caja. Había sangre por todas partes. Sus dedos rígidos y contraídos habían rasgado su rostro de desesperación. Todo indicaba que había sido enterrado vivo.